Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al capítulo número 2 de esta primera carta de Juan. El domingo anterior vimos un tema que titulamos El anticristo y los anticristos. Hoy será el tema El anticristo y los anticristos, segunda parte. Vamos a terminar ya con estos versículos, con este mensaje que Juan, el escritor, nos está dando acerca de del anticristo y de los anticristos. Vamos a leer del versículo 18 al 23, que es lo que vimos el domingo anterior, nada más para recordar, y terminando el versículo 23, nos vamos ya de lleno con los siguientes versículos para terminar, como les digo, esta idea, este mensaje que quiere dar el apóstol Juan. Muy bien, dice el versículo 18: Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque conocen la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y después dice, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, vamos ahora a los siguientes versículos y es lo que vamos a tener de lectura para este domingo a partir del versículo 24 al versículo 29. Dice, lo que han oído, continúa el apóstol Juan después de estos textos que acabamos de leer, dice, lo que han oído, lo que ustedes han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Muy bien, el tema entonces será el anticristo y los anticristos, segunda parte. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra, Señor, de abrir tu palabra. Y Señor, a menos que nosotros queramos encontrar a Cristo en la palabra no va a tener otro efecto más que simples palabras, simple academia, si no tenemos nuestro corazón con la mira en la sabiduría de Dios, en el tesoro de Dios que está en Cristo Jesús. Y decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que podamos apreciar a Cristo a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Confróntanos a través de tu palabra. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine cada corazón, abra cada entendimiento y que también dirija, Señor, la dirección, Señor, de esta enseñanza. Toma, Señor, mis labios, toma mis palabras y ayúdanos a, Señor, caminar a través de la Escritura. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, el versículo 24, vamos al versículo 24, primero de Juan 2, 24, dice el apóstol Juan, bueno, el contexto para que podamos nosotros entender la urgencia que tiene el apóstol Juan, porque desde el domingo anterior hemos visto que el apóstol Juan está enfatizando en doctrina, está enfatizando en anticristos, está enfatizando en estén en guardia, está enfatizando en hay muchos engaños el día de hoy. Entonces vemos que tiene un corazón totalmente pastoral, Juan. El contexto, dicen los comentaristas bíblicos, es que Juan predicó el Evangelio, les anunció el Evangelio, y a muchos de los que les anunció el Evangelio, a ellos mismos continuó enseñándoles la palabra de Dios. Después se filtran estos gnósticos, estos falsos maestros que después son identificados por Juan como anticristos, y luego ellos tratan de, bueno, apostatan de la fe y están sacando gente dentro de su apostasía. Muchos están también apostatando de la fe. Entonces, estas palabras son palabras de un corazón de un pastor que está aguardando, está cuidando de su rebaño, ¿sí? Entonces, este sería el contexto. Y vean lo que les dice el apóstol Juan. Dice, lo que han oído desde el principio, ¿sí? Es decir, a diferencia de los falsos maestros, los falsos maestros se caracterizaban porque tenían una nueva revelación, porque era algo novedoso lo que ellos tenían. Esta es la nueva revelación, esta es la nueva doctrina que tenemos. Y el apóstol Juan, vean cómo contrarresta lo nuevo con lo anterior, con lo viejo. Dice, lo que han oído desde el principio. Es decir, el evangelio que se les presentó, así tal cual, dice, permanezcan en él. Y aquí cuando dice lo que han oído desde el principio, presenta el evangelio o la palabra de Dios como algo que es completo, algo que es absoluto y algo que es incambiable. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza del apóstol Juan. La Biblia nos enseña a que nosotros permanezcamos en el evangelio tal cual lo escuchamos, en el evangelio tal cual es, y que cuando vengan estas ideas de nuevas revelaciones, ya viste que Dios se está moviendo ahora de esta forma, ahora esta doctrina es la que está imperando, cuando se escuche eso, debemos nosotros de recordar, el apóstol Juan dijo, no, lo que han oído desde el principio, que eso permanezca en ustedes, ¿sí? Y que la palabra de Dios permanezca en nosotros está implicando que todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios, debemos nosotros de no aceptarlo, de rechazarlo, que todo lo debemos de filtrar de acuerdo a la palabra de Dios. Filtremos todo de acuerdo a la palabra de Dios y no nos movamos por las corrientes del mundo y tristemente a veces corrientes dentro de grupos cristianos también están ahí a la orden del día y tratan de establecer ciertas corrientes con revelaciones nuevas, ¿sí? Se me vino a la mente en este momento, bueno, ustedes saben que hace unos días murió un líder de una religión muy fuerte a nivel mundial con muchos adeptos, y a partir de la muerte de este líder, bueno, obviamente las noticias que dan, bueno, se exceden en las noticias, todo lo que dicen obviamente no es cierto, no fue la persona que dicen que fue, él realmente abrazaba la doctrina, la ideología de género, estaba no a favor, pero no hizo nada en contra de la pedofilia dentro de la iglesia, etcétera, o sea, hay muchas situaciones en las que incurrió indebidamente esta persona que falleció. Entonces, de ninguna forma podemos decir que fue alguien que se está lamentando su muerte, si habláramos doctrinalmente. Pero el punto al que voy es que a partir de la muerte de esta persona, en círculos cristianos se empiezan a mover ciertas revelaciones de que ahora ya viene quien será el anticristo, esto y aquello, y son situaciones que nosotros, de las que nos debemos de apartar,
porque la palabra de Dios nos da las señales del fin de una forma un poco más, con mayor claridad a lo que estamos viendo, no para que estemos forzando la historia, lo que sucede en la historia, para poder decir esto es así. Entonces, veamos cómo lo que dice el apóstol Juan realmente tiene mucha veracidad. Debemos de permanecer en la palabra tal cual es la palabra y hacer a un lado todo aquello que suene novedoso, todo aquello que haga ruido. Hay una máxima de unos eruditos bíblicos que me gustó, me llamó mucho la atención y dice así: si es nueva, es decir, una revelación, si es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Así, con estas palabras, y tiene mucho. Si es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Es decir, el día de mañana, si alguien viene a predicarte una nueva revelación, tú vas a entender, no, 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 no. Si es nuevo, no es verdad. Porque si es verdad, no es nuevo. Porque el apóstol Juan nos dice que permanezcamos en la palabra, así como la oímos desde el principio, así como nos fue presentada, ¿sí? Y bueno, esto el apóstol Juan se los está diciendo a quienes les está enviando la carta: permanezcan, que la palabra de Cristo, como les fue predicada, la palabra de Cristo incambiable, así como es, permanezca en ustedes. ¿Qué sucedió entonces con los falsos maestros? Bueno, nos damos una idea. Lo que sucedió con estos falsos maestros es que no permitieron que la palabra, que el mensaje que recibieron de Dios permaneciera en ellos. Y entonces la instrucción que da el apóstol Juan es: permanece en la doctrina. Entonces, esto significa que el cristiano, cuando la doctrina permanece, y es un juego de palabras porque dice: la doctrina permanezca en ustedes, y luego va a decir: y ustedes permanezcan también en la doctrina. Pero el punto es que entonces no se trata que el creyente tiene doctrina, el cristiano tiene doctrina. Y esto que acabo de decir es tan sencillo y tan difícil a la vez, porque hay muchos cristianos que quieren experimentar a Dios, que quieren sentir a Dios, que quieren, o sea, que Dios tiene que ser: ay, hoy sentí bonito, hoy no sentí bonito, hoy no estuvo Dios con nosotros. Hoy estuve orando y estuve llorando, Dios estuvo ahí. Hoy estuve orando y fue una situación emocional árida, no, Dios no estuvo ahí. Entonces, no, el cristiano, dice el apóstol Juan, tiene doctrina. Y al tener doctrina, entonces, el cristianismo no se trata de lo que yo siento o de lo que yo creo, sino que se trata de que la doctrina que yo he recibido permanezca en mí, ¿sí? Entonces tenemos que permanecer en la doctrina, en la palabra de Dios. Ahora, vean el versículo 24. Al final del versículo 24 sucede algo, o enseña algo muy impresionante el apóstol Juan. Él acaba de decir que la doctrina, que lo que han oído, que la palabra de Dios así tal cual es, permanezca en ustedes. Y luego al final dice: si lo que han oído desde el principio, que es el evangelio, que es la palabra de Dios, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Vean ahí que el apóstol Juan hace una conexión entre doctrina y comunión con Dios. Es decir, la comunión con Dios obviamente es una cosa, la doctrina es otra cosa, pero estos dos términos, doctrina y comunión, aquí el apóstol Juan como que las entrelaza y como que dice: vienen a hacer lo mismo. Primero dice: la doctrina permanezca en ustedes. Luego dice: si esta doctrina permanece en ustedes, entonces ustedes, dice, van a permanecer en el Hijo, van a tener comunión con el Hijo y con el Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta que la doctrina permanezca en nosotros, entonces nosotros podemos permanecer o tener comunión con el Hijo y con el Padre. Esto significa entonces que si no hay doctrina, que si la doctrina no está permaneciendo en nosotros, nosotros no podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Y aquí entonces el apóstol Juan nos está dejando ver algo sumamente importante. La doctrina en tu vida cristiana es tan importante que si no la tienes, no puedes tener comunión con Dios. Y la lógica teológica yo creo que es muy sencilla, porque si no tengo doctrina,
entonces, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono con el Padre, con el Hijo? ¿Cómo me relaciono? De acuerdo a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos. Y lo que yo voy a hacer entonces es que este Cristo, que es el verdadero Cristo, este Dios, que es el verdadero Dios, va a desaparecer y yo voy a estar formando mi propio Cristo, mi propio Dios. O sea, es muy importante la doctrina, porque a partir de la doctrina nos da los pasos, las bases para poder tener comunión con Dios. No se puede entonces tener comunión con Dios si no tienes doctrina. Es decir, piensen por un momento, alguien que no lee nunca la Biblia, que dice Dios ya me salvó y que en efecto Dios lo haya salvado, pero que en toda su vida tome una Biblia, se congregue, escuche estudios de la Biblia, etcétera. Esta persona cuando ore, ustedes van a poder discernir, van a poder descubrir su pobreza espiritual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que estamos aquí en este momento. Bueno, ha sucedido en algunas reuniones de oración que nosotros tuvimos. A veces yo les decía, alguien tiene alguna petición de oración y una persona decía, yo quiero que oren por mi vecina y su vecina es cristiana. No, no es cristiana. ¿Y para qué quiere que oremos por su vecina? Es que vende gorditas y para que le vaya bien en su negocio. ¿Sí? Si no tuviésemos nosotros doctrina, Señor, bendícela y ayúdala a que venda, etcétera. Pero si tenemos doctrina, entonces, entendiendo la doctrina, sabemos que ella está bajo la potestad de las tinieblas, que no es hija de Dios, que Dios no la va a escuchar, que la oración que ella necesita es que Dios la salve, la libere de esa condenación, etcétera. O sea, teniendo la doctrina, sabremos cómo orar. Entonces, por eso es muy importante la doctrina. Hechos capítulo 2:42, si gusta nada más tomar nota, Hechos 2:42, yo se los leo, para que vean que en la vida de la iglesia cristiana naciente, esto de la doctrina no era algo nuevo. Es decir, el cristiano de hoy, 2025, se sorprende y a veces hasta se molesta de que, pura doctrina, otra vez doctrina. Es que a cada rato me dices que tengo que estar leyendo mi Biblia, que no tengo que ser un analfabeta espiritual, que tengo que estar leyendo, que esto, aquello, no, o sea, para que vean que desde la iglesia naciente perseveraban, estaban en la doctrina. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está. Vean, la doctrina era una marca distintiva del cristiano. Y si ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, al igual dice Hechos 2:42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, esto significa que si el autor Lucas en Hechos nos está diciendo que los cristianos perseveraban en la doctrina, significa que conocían la doctrina y significa que no habían cristianos ignorantes, al menos de la generalidad de la doctrina de Dios, ¿sí? Pero el día de hoy, les digo, tristemente tenemos muchos cristianos que no tienen doctrina, que ni siquiera leen sus Biblias, que ni siquiera escuchan enseñanzas, predicaciones el domingo, es decir, que se pasan un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mes, 2 meses, 3 meses, sin abrir la Biblia, o sea, sin sentir la necesidad de ir a las palabras de Dios. Pero Juan está presentando y está diciendo, no, que la doctrina permanezca en ustedes, y cuando esa doctrina permanece en ustedes, ustedes tienen verdaderamente comunión con Dios, comunión con el Padre. Ahora, ¿por qué es tan importante la doctrina para Juan? Yo creo que hasta este momento se han dado cuenta que para Juan está elevando la doctrina. Es más, Juan ha elevado la doctrina a un grado de que el que no tiene doctrina, él dice no es cristiano. Es muy contundente el apóstol Juan. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la doctrina para Juan? Y al menos lo que hemos leído del primer capítulo y este segundo capítulo, creo que encontramos 2 razones por las que para Juan la doctrina es muy importante. Número 1, porque es una marca de un verdadero cristiano, como ya nos lo ha mostrado, entre otras marcas que nos ha presentado. Es una verdadera marca, es una verdadera evidencia de que alguien es cristiano. Es decir, Juan dice, bueno, como el Espíritu Santo mora en el cristiano y el Espíritu Santo dirige a la verdad y la palabra de Dios es verdad,
pues con ojos cerrados el apóstol Juan dice, todo aquel que es cristiano va a la Biblia, va a la Biblia, va a la Biblia, tiene doctrina. Y la segunda razón por la que el apóstol Juan está enseñando de que la doctrina es muy importante a la luz de lo que ha enseñado es porque hay falsos maestros. Entonces él quiere prevenirte de los falsos maestros o quiere prevenir incluso que tú mismo algún día puedas llegar a ser un falso maestro, ¿sí? Es decir, Él está vigilando tanto tu vida cristiana, tu corazón, lo que tú estás escuchando, y Él entonces por eso dice, es sumamente importante la doctrina en la vida de los cristianos, ¿sí? Nuevamente, el cristiano tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dirige a la verdad es la palabra de Dios, el Espíritu Santo dirige a la palabra de Dios. Estando en la palabra de Dios podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, como lo acaba de decir el apóstol Juan. Si no tenemos doctrina, el riesgo que tiene todo cristiano, dice el apóstol Juan, es que pueden estar caminando en dirección de un falso Cristo. Y ese falso Cristo puede ser un anticristo o, Dios los guarde, puede ser el mismo anticristo, el hijo de perdición del que hablamos en la primera enseñanza. Entonces, vemos que es sumamente importante la doctrina en los cristianos, ¿sí? Ahora vamos al versículo 25, primero de Juan 2:25. Después de hablar de la doctrina y que si la doctrina permanece en nosotros, nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, el apóstol Juan está diciendo, acuérdense, la única promesa que el Señor te hizo cuando te salvó es la vida eterna. En Juan 17:3, tome nota nada más, Juan 17:3, dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vean, primero de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. Y esa promesa, dice el Señor Jesucristo, consiste en conocer a Dios, en conocer a Cristo. Nuevamente, cristianismo y doctrina van de la mano. No puede existir un cristiano que no tenga doctrina, porque la misma vida eterna consiste en conocer al Señor, inicias ya conociendo al Señor, al que te salvó, ¿vas a dónde? A la Biblia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, y es un dato curioso, interesante, que los falsos maestros, que estos falsos cristos, estos anticristos, hacían promesas, porque traían revelaciones nuevas. Vean la nueva revelación de Dios, la revelación de la prosperidad, la revelación de la sanidad, esto, o sea, todas las promesas que presentaban estos gnósticos, estos falsos maestros, estos anticristos, tenían que ver directamente con el aquí, con el ahora, conmigo, tenían que ver conmigo, con cada uno de nosotros. Vamos a segundo de Pedro, pongan un separador ahí en primero de Juan 2:25 y vamos a segundo de Pedro 1, 3 y 4 para que nosotros podamos ver que las promesas que hace el Señor tienen que ver solamente con la vida eterna. La vida eterna tiene que ver con conocer a Dios, con conocer al Señor. Las promesas que hacen los falsos maestros tienen que ver con el aquí, con el ahora, con el reclama, con el exige, con el pide ahora para ti. Y vean las promesas de Dios, cómo la calidad de promesas es distinta. Unas son muy temporales, aquí y ahora, y otras son eternas. Segundo de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y esta es ya a la vida eterna, la vida cristiana, y a la piedad, al caminar con Dios, nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, aquí el apóstol Pedro está diciendo, tú tienes todo lo necesario para la vida cristiana, todo lo necesario para que camines con el Señor, te fue dado por su divino poder. Luego dice, mediante el conocimiento, otra vez doctrina,
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, cristiano que es salvado, cristiano que es llevado a las páginas de la Biblia constantemente. Luego, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es decir, en 1 Juan 2:25 dice que hay una sola promesa, la vida eterna. En 2 de Pedro 1:4 dice que son varias las promesas, que son preciosas, son grandísimas, pero vean cómo es la misma. Estas grandísimas promesas, estas preciosas promesas tienen que ver para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, todo está conectado con la vida eterna, con el Señor. ¿Sí? Entonces, estas son las promesas que hace el Señor, formarte a la imagen de su Hijo. Todo lo que Él permite en tu vida, todo lo que sucede en tu vida tiene que ver para formar a Cristo en tu vida, ¿sí? Muy bien, vamos a 1 Juan 2:26, nuevamente regresamos a nuestro texto. Después de que entonces el apóstol Juan ha dicho, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, luego el apóstol Juan, de una manera muy franca, muy abierta, sin ningún temor, dice, les escribo esto sobre los que les engañan. Es decir, Juan está diciendo, no me da miedo, se los escribo así, tal cual, porque dentro de la iglesia hay falsos cristos, hay anticristos, falsos maestros, y fuera de la iglesia también han salido falsos cristos. Entonces, yo esto se los enseño, se los digo de manera tan clara para que ustedes estén en guardia, para que estén protegidos, para que estén alerta. ¿Sí? Y de hecho, bueno, ya nos lo ha dicho el apóstol Juan, tenemos la capacidad de estar alertas, ya que, vean el versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Quién es esta unción que recibimos? 1 Juan 2:20, ya lo habíamos leído. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo está en ustedes. Entonces, versículo 27, pero el Espíritu Santo, el ungimiento que tienen ustedes del Espíritu Santo, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él, ¿sí? Ahora, esta frase, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, obviamente no se está refiriendo a, miren cristianos, como tienen el Espíritu Santo y Él les enseña todas las cosas, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No. ¿Cuál es el contexto? ¿De quiénes ha estado hablando el apóstol Juan en los textos anteriores? ¿De quiénes? ¿De los qué? De los anticristos, de los falsos maestros. Entonces, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Quiénes son estos? Los falsos maestros. No tienen necesidad de que falsos maestros vengan con sus novedosas doctrinas, porque el Espíritu Santo mora en ustedes y los dirige a la palabra de Dios. Y dice, la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, la revelación que tienen de Dios, les enseña todas las cosas y esa revelación es verdadera y no es mentira. Es decir, si esos falsos maestros incluso fueran a la palabra de Dios, no estarían enseñando lo que están enseñando porque esta unción es verdadera y no puede proceder mentira de ella, ¿sí? Entonces, esto es lo que está diciendo. Ahora, vean en el versículo 24, nuevamente, que otra vez quiero tomar este punto. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes y también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre, o sea, otra vez, tenemos doctrina y comunión. Y aquí nuevamente también en el versículo 27 entrelaza doctrina y comunión otra vez. El apóstol Juan dice, pero la unción de ustedes, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes. El Espíritu Santo permanece en nosotros. Él ha prometido que va a permanecer en nosotros. Por lo tanto, no tenemos necesidad de que ningún falso maestro nos enseñe. Y luego dice, así como la unción misma, es decir, el Espíritu Santo mismo les enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? A través de llevarnos a la palabra de Dios. Entonces, así como el Espíritu Santo les enseña a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera y no es mentira, así como la palabra de Dios enseña, dice, según ella, según la palabra de Dios les ha enseñado,
permanezcan en él. Otra vez, pone a la Biblia, a la doctrina, como enlace para comunión con Dios. En otras palabras, es como si estuviese diciendo, tengan comunión con Dios, así como la Biblia dice que deben de tener comunión con Dios. Entonces, no se trata de que yo voy a tener comunión con Dios a mi manera, sino a la manera como Dios lo está estableciendo, ¿sí? Entonces, vemos lo importante de la palabra de Dios, qué tan importante es la palabra de Dios. Vamos ahora al versículo 28, dice en el versículo 28, y ahora, hijitos, permanezcan en él, nuevamente es muy repetitivo. Ha hablado de permanecer en doctrina, y después de que permanecemos en doctrina, permanezcan en él. Ven cómo el apóstol Juan intercala estos términos: doctrina, palabra de Dios, doctrina, comunión con Dios. Él como que para él es lo mismo. Si permaneces en la doctrina, tiene toda la seguridad de que vas a permanecer con Dios. Ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué significa esto? Aquí lo que acaba de decir el apóstol Juan son varias verdades. Número 1, así como viene el anticristo, y ustedes han escuchado que viene el anticristo, y prueba de que viene el anticristo es que ya hay anticristos entre nosotros, también viene el Señor por segunda vez, ¿sí? Para que cuando Él se manifieste, entonces les recuerda, les dice, Cristo viene por segunda vez. Y al decir, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, es decir, en toda su vida cristiana, hasta la manifestación, la segunda venida del Señor, ustedes permanezcan en la doctrina de Dios, y permaneciendo en la doctrina de Dios, permanecen en Dios. Entonces lo que significa es que el cristiano permanece en toda su vida en la doctrina de Dios, en la palabra de Dios. O sea, otra vez describe a un cristiano que desde que se convierte es Biblia, 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 hasta el último día de su vida, cuando el Señor viene, Él está permaneciendo en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, aquí el apóstol Juan de pronto dice algo escatológico muy escandaloso, porque si el apóstol Juan está hablando de la segunda venida del Señor, el apóstol Juan lo hubiera hecho en términos 100% gozosos, pero vemos que el texto no, en el texto incluye un aspecto de sumo terror. Dice, y ahora, hijitos, permanezcan en él, a través de estar permaneciendo en la doctrina, para que cuando él venga por segunda vez, tengan confianza, para que en esa segunda venida no se alejen de él avergonzados. Entonces el apóstol Juan, vean, está hablando de una gran realidad, que cuando venga el Señor Jesucristo, sí, será un terror para el mundo, obviamente lo sabemos para aquellos que no tienen al Señor, pero en el círculo cristiano está diciendo que cuando venga el Señor, algunos van a tener confianza y otros van a salir avergonzados. Vean, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Puede haber confianza por un lado o vergüenza por el otro lado. ¿Confianza de qué? De acuerdo al contexto, confianza a que pues en toda nuestra vida permanecimos en la doctrina, y al permanecer en la doctrina permanecimos en comunión con el Padre y con el Hijo, y cuando venga el Hijo será, qué gloria que Él ya vino. Pero cuando venga el Hijo y resulta que Él nos encuentre que no estamos en comunión con el Padre ni con el Hijo, ni estamos con la doctrina, su palabra en nosotros, entonces dice que no salgamos alejados de Él avergonzados, ¿sí? No nos alejemos de Él avergonzados. Y esta palabra, alejemos de Él, es una expresión muy fuerte, similar a la que tenemos en Mateo 7:21. Vamos a abrir esa parte de la Biblia para que podamos verlo y podamos ver que entonces esto que acaba de decir el apóstol Juan, no tan solamente lo enseñó el apóstol Juan, sino que ya el mismo Señor Jesucristo lo había enseñado. Él ha dicho que cuando Él venga por segunda vez será un motivo de gran alegría entre sus hijos, pero también será un motivo de terror, de miedo
entre aquellos que lo conocieron también. Vean, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y para que alguien le esté diciendo Señor, Señor es porque lo reconoce, porque lo conocía. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está dando a entender aquí es que son personas que profesaron ser cristianos, son personas que decían que eran cristianos, son personas que de acuerdo a Hebreos la verdad les fue iluminada, gozaron del don celestial, gustaron del don celestial. Incluso Dios hizo milagros en su vida, dice el libro de Hebreos, experimentaron milagros de Dios, etcétera, todo ello. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto suena exactamente a ahora, hijitos, permanezcan en Él, permanezcan en la doctrina, para que cuando Él se manifieste tengan confianza. ¿Ven la relación? Mateo 7:21. Sino el que hace la voluntad sino el que la doctrina permaneció en él permaneció en la doctrina, él permaneció en el Hijo, en el Padre, en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y serán muy aventurados porque le van a decir incluso, no profetizamos, y aquí la palabra profetizar tiene que ver con, no predicamos en tu nombre. Pues no teníamos nosotros nuestra iglesia ahí en la tierra y predicábamos cada domingo, no echamos incluso fuera demonios, no hicimos muchos milagros en tu nombre, y Jesús les va a declarar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca permanecieron en la doctrina, porque la doctrina no permaneció nunca en ustedes, ¿sí? Entonces, vean cómo Juan eleva la doctrina al grado de que la doctrina es una marca para todo creyente, de todo creyente, que la doctrina es necesaria incluso para todo creyente y que sin doctrina un cristiano, pues realmente el apóstol Juan, para Juan, él es muy drástico. Para Juan, un cristiano sin doctrina, Juan dice, no, para mí no es cristiano, ¿sí? Es muy exagerado. Y aquí, bueno, nosotros podríamos decir, o Juan está exagerando, o Juan está diciendo la verdad. Cada quien tome una decisión. Vamos a pensar por un momento, no, es que creo que Juan está exagerando, ¿sí? Nosotros podemos llevar nuestro cristianismo como nosotros queramos, podemos tener un cristianismo como el que se está viendo el día de hoy, un cristianismo sin doctrina, sin estudio de la palabra de Dios, sin obediencia, con muchas emociones, a mi manera, esto y aquello, pero obviamente sí declarando que somos cristianos. O bien, podemos considerar que Juan está diciendo la verdad. Y si Juan está diciendo la verdad y nosotros nos mantenemos en un cristianismo sin doctrina, que la doctrina no permanezca en nosotros, que no tengamos la necesidad de obedecer a Dios, bueno, Juan está diciendo, tienes el riesgo de que cuando venga el Señor por segunda vez, tú seas alejado con vergüenza de Él, ¿sí? Entonces, ahí nosotros examinemos nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos lleve no a lo que diga Juan, porque realmente no son las palabras de Juan, que nos lleve a lo que Él ha revelado en las palabras de Juan, ¿sí? De hecho, ¿saben ustedes cuál fue la primera pregunta que se escuchó en toda la historia de la raza humana? Y al hablar de la raza humana, obviamente me estoy remontando hasta tiempos de Adán y Eva. ¿Saben cuál fue la primera pregunta sonora, la primera pregunta que se escuchó en la historia del hombre? Hagan memoria, váyanse al huerto del Edén. ¿Cuál fue la primera pregunta que se escuchó? ¿No la recuerdan? La primera pregunta que se escuchó es, ¿con qué Dios les ha dicho? O sea, la primera pregunta que jamás se escuchó en este mundo fue una pregunta que tenía que ver con Dios y poner en duda lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? Para que vean cómo el día de hoy continuamos exactamente con la misma mecánica, ¿sí? Y por último, versículo 29, termina el apóstol Juan diciendo, si saben que Él es justo,
Bueno, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dicho en otros términos y a la luz de todo lo que ha dicho el apóstol Juan, es, si tú eres cristiano, entonces debes de vivir como cristiano. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Juan. Muy bien, ¿qué aprendemos con estas palabras que nos ha enseñado el apóstol Juan en este tema del anticristo y los anticristos? Aprendemos varias cosas. Número 1, aprendemos que de acuerdo a lo que Juan ha reforzado y a lo que Juan ha enseñado, estamos en el último tiempo, ¿sí? Ya estamos viviendo el último tiempo. Dice 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, ya es el último tiempo. No estamos viviendo aproximándonos al último tiempo, no, ya estamos en el último tiempo, ¿sí? Y si estamos en el último tiempo, Efesios 5:16 y Efesios 5:17, se los leo, Efesios 5:16 y 5:17 dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Juan está diciendo, estamos en el último tiempo. Pablo viene y nos dice, pues aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. La palabra insensatos en el original griego es una palabra muy fuerte, que no quiero decirla ahorita en este momento, pero es una palabra muy fuerte. Lo más liviano que puedo decir es, por tanto, no sean tontos, ¿sí? Pero en el original griego es una palabra más fuerte. No sean tontos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, en este último tiempo, en este último tramo, el cristiano es responsable de lo que hace con su tiempo. Aprovecha bien el tiempo, no desperdicies el tiempo, porque estás en el último tiempo, ¿sí? Y no seas tonto, conoce la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí? Es una invitación, alguien dirá, no es muy amable de parte de Pablo. Pues no, no es muy amable, es una invitación precisamente porque el tiempo ya se está acabando. No seas tonto, busca la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios como a través de la palabra de Dios. Nuevamente, palabra de Dios, ¿sí? Segundo, también aprendemos que viene el anticristo. Primero de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, bueno, viene un líder mundial contra Cristo, usurpando a Cristo, viene un falso Mesías, ¿sí? En algún momento vamos a tener la oportunidad de preparar un estudio acerca del anticristo, cómo será vivir en el reinado del anticristo, para que vean que en aquellos tiempos, bueno, el que sea cristiano en ese tiempo, pues él va a costar su cabeza, ¿sí? Este líder va a aborrecer todo lo que huela a Cristo, todo lo que se parezca a Cristo, ¿sí? Y esta realidad de que viene un anticristo, más que asustarnos, bueno, más bien el siguiente punto es que ya existen los anticristos, pero este anticristo feroz se está ya dando a través de los anticristos. Entonces, el otro punto que también aprendemos con esto que nos ha dicho el apóstol Juan es que los anticristos ya existen y son precursores de precisamente del anticristo, ¿sí? Entonces, él no ha fijado nuestros ojos en el anticristo, sino en los anticristos. Estos que no son líderes religiosos, estos que están dentro de la iglesia, estos que están enseñando dentro de la iglesia. Y entonces está diciendo, ahí tengan mucho cuidado con esa enseñanza que se está dando, ¿sí? Hay muchos anticristos el día de hoy. Podría citarles yo los nombres de algunos cantantes y predicadores falsos, líderes que tenemos el día de hoy, de las aberraciones que han dicho en sus predicaciones, ¿sí? Miren, hubo un líder de una iglesia que dijo que
que Cristo fue débil en la cruz, que Cristo pecó en la cruz. Pero cuando nosotros escuchamos de líderes que no son cristianos, decimos, bueno, obviamente van a estar enseñando puras herejías, pero se van a sorprender de expresiones que cristianos han dicho. Por ejemplo, hay algunos cristianos muy conocidos por ustedes, estoy seguro que los han de conocer, que han dicho que Cristo sí pecó, que han dicho que Cristo cuando expulsó del templo realmente pecó en ese momento, que han dicho que Cristo es injusto, que han dicho que Cristo es incluyente, o sea, han dicho tantas aberraciones el día de hoy que los cristianos las escuchan y como lo dice el predicador tal, el cantante tal, hoy lo reciben y lo creen. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es, hay anticristos dentro de la iglesia, tengan cuidado con ellos, ¿sí? La iglesia está sufriendo ataques, no de afuera, bueno, sí de afuera, pero esos realmente no preocupan, los ataques son los que están desde el púlpito, lo que se está enseñando desde el púlpito cada domingo, ¿sí? Otra cosa que también aprendemos con lo que el apóstol Juan nos ha enseñado es que estos anticristos no se someten a la iglesia. Dice primero de Juan 2:19, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué salieron? Quizás fueron confrontados, quizás fueron disciplinados, etcétera. De alguna forma no soportaron la iglesia, la disciplina de la iglesia y ellos salieron, ¿sí? Y esto nos deja ver que entonces estos anticristos llevan su cristianismo a su manera, donde nadie los puede corregir, nadie les puede enseñar, nadie puede decirles, oye, esa mujer, ese hombre que tienes no es tu esposo, estás en pecado. No se les puede decir nada porque se molestan. Es la característica de los anticristos. Entonces, examinemos nuestros corazones también, cómo estamos nosotros. Si Dios nos ha colocado en la iglesia, es para cubrir nuestras vidas y también la iglesia va a velar por nosotros. Entonces, el día de mañana, cuando se nos llame la atención, no respondas como un anticristo de ¿y tú quién eres para decirme yo puedo vivir como quiera? Bueno, así le hicieron los anticristos y ahí están el día de hoy que están en contra de Cristo y que están usurpando el lugar de Cristo. Otra cosa que también hemos aprendido es que el cristiano tiene al Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan 2:20, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, y en 1 de Juan 2:27 que leímos hoy, pero la unción de ustedes, la unción que ustedes recibieron, de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces, si el cristiano tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva al cristiano a la palabra. El cristiano cuando va a la palabra te lleva a la comunión con Dios. Entonces, el efecto de la palabra de Dios es doble. Te ayuda a discernir las mentiras de los falsos anticristos y te ayuda a que permanezcas en comunión con Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿estamos siendo llevados a la palabra de Dios? Y si no está siendo llevado la palabra de Dios, examinemos nuestros corazones porque quizás o te estás oponiendo la obra del Espíritu Santo, estás desobedeciendo, el Espíritu Santo te quiere llevar a la palabra de Dios y tú dices, no, yo quiero otras cosas. Examina tu corazón o bien no está el Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Otra cosa que hemos aprendido es la palabra de Dios que la mencionó el apóstol Juan en estas dos enseñanzas de una manera tan enfática. Doctrina, comunión, comunión, doctrina, ¿sí? Si no hay doctrina, dice el apóstol Juan, no puede haber comunión. No puede haber comunión con Dios si no hay doctrina. Y alguien podrá decir, sí, pero es que Dios conoce mi corazón y lo importante es lo que hay dentro de mí y yo busco a Dios como yo quiera, cabo. Él ve lo que hay en el corazón. Sí, sí es cierto, Dios ve lo que hay en nuestro corazón, pero no es cierto. Sí importa la doctrina, ¿sí? Y aunque tú seas tan genuino con Dios, si no es a la forma como Dios lo está estableciendo, Dios no te va a escuchar, ¿sí? Alguien puede decir esto suena muy, muy contundente porque pues Dios escucha a todos. Bueno, sí, Dios escucha a todos, pero si no es a la manera de Dios, Dios no escucha. Vamos a 2 Samuel para dar lectura a
a esta parte, nada más para poderles ilustrar con un caso de la vida real, de que alguien fue muy genuino, como el día de hoy muchos dicen, soy genuino con Dios. No, es que Dios conoce mi corazón y es lo que importa, para que veas que no importa lo que hay en tu corazón, no importa que seas muy genuino con Dios, si no es como Dios dice, no. En 2 de Samuel 6, 5 al 7, aquí lo que tenemos es que David toma posesión del reinado y una de las primeras cosas que quiere hacer David es traer el arca a la ciudad, lo cual significaba la presencia de Dios con ellos, y vean lo que sucede. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Mucha alegría, mucha sinceridad en el corazón. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Usa, muy genuino, con todo su corazón, acabo Dios conoce mi corazón, extiende su mano para que el arca de Dios no cayera, y en ese momento el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahí está. Y alguien podría decir entonces, no, es que Dios conoce mi corazón, es que lo que importa es lo que hay dentro de mí. Pues si estuviera Usa te diría, no, no es cierto, lo que importa es hacer las cosas como Dios dice. Entonces tengan mucho cuidado, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de doctrina, de comunión, doctrina, y no importa lo que tú sientas, lo que tú creas, no importa lo genuino que tú seas, lo sincero que seas, tiene que ser a la manera de Dios, ¿sí? ¿Y cómo es a la manera de Dios? Como Dios lo enseña en su palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y número 7, habrá una segunda venida del Señor. También aprendemos que habrá una segunda venida del Señor. Primero de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, es decir, nos habla, el Señor Jesucristo vendrá nuevamente. Pero Juan le dio un giro muy interesante a la segunda venida del Señor. Esta segunda venida del Señor, dice, los cristianos la aguardan con la doctrina de Dios, es decir, estudiando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y esto entonces, vean, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados de Él. Entonces, vean cómo es tan importante, tan crucial la palabra de Dios que tenemos el día de hoy, que esta palabra que tenemos el día de hoy, o que hacemos a un lado el día de hoy, el día de su venida tendrá grandes consecuencias, o para bien o para mal. Entonces, ese libro, esa Biblia que tenemos, no es cualquier cosa. Cuando venga el Señor, este libro, vamos a decir por qué existía la Biblia, o sea, por qué existió si es que la hicimos a un lado, no la obedecimos. Entonces, vean cómo hasta en la segunda venida del Señor, el apóstol Juan incluye la palabra de Dios como algo benéfico o como algo que nos va a causar dolor en aquel día, si es que no la obedecimos. Y por último, también nos ha enseñado el apóstol Juan a vivir de acuerdo a la doctrina. Dice el versículo 29, y si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él, ¿sí? Entonces, son varios los puntos que el apóstol Juan nos ha enseñado. Cada quien, bueno, tomemos todos los puntos, obviamente en algunos los vamos a tomar con mayor necesidad en nuestras vidas, y que Dios obre en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar estas palabras del apóstol Juan, y yo creo que tú has sido muy claro en todas las ideas que se han presentado en esta enseñanza y en la enseñanza anterior, Señor. Gracias porque nos previenes de la venida del anticristo, nos previenes de los anticristos que ya están el día de hoy, pero también nos dices, nos recuerdas, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los lleva a toda la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Permanezcan en la verdad, que la verdad permanezca en ustedes. La verdad les enseñará cómo permanecer en el Señor. Incluso en la segunda venida del Señor, ahí estará
tu palabra también teniendo esos efectos en nuestros corazones. Señor, haz de cada uno de nosotros hombres que abracen tu palabra, abrazan tu doctrina y que cada día nos estamos alimentando, llenando de las palabras de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, prospera tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.